país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capitán. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Bien. En un pueblo constituido. Che, recontra, disculpen. Disculpen, pero tuve un problema que el antivirus me estaba cortando me está cortando la transmisión. Listo, ya está solucionado. A ver, si falla arranco en un toque. Si esto falla arranco en un toque con el celular. Así que tengan paciencia. Es la primera del año. Bueno, vamos a ver si funciona. Si falla la próxima voy con celular. A ver qué onda. Suban el volumen o pónganse auriculares. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Con metas y banqueteadas se servían del presupuesto, la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capitán. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. ¡Qué temor! Bueno, después terminamos con esto. Ahora, bueno, ponemos el himno de la escuelita y arrancamos.
caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. ¿Cómo andás? De Tolito, patria que Giselle, entregaste el transporte al extranjero, que tal te candidato, nutres con dinero del sudor de los demás. Juani, Rodri, ¿cómo Democrático andás? exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo. No se por metan con el el candidato, están código atacando al candidato. penal. No puede ser. La Argentina tiene un líder, Faust, un patriota esclarecido, Eli, ¿cómo que andás? More, gobierna querida, para el Gavita pueblo de y se Ensenada, llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha mientras respondido aparezcan después al voy llamado de a... la Fefe, ¿cómo patria andás? para el bien de la nación. Ariel, ¿cómo andás? Los temones de la escuelita. El sol azteca está por acá, el sol azteca. Cuidado, es un peligro. Viva Evita, gritan todas las mujeres Caro, ¿cómo andás? argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Bueno, ya arrancamos, termina esto y Que arrancamos. en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una clase más de la escuelita con problemas técnicos como siempre, para no perder la dinámica de los problemas. Hoy no va a haber... Pato, ¿cómo andás? Le mando un saludo a todos los soldados de la escuelita, a la banda del fondo, que están alcoholizados, ya en un estado de llamar al SAME. Ya a las 8 me han llegado mensajes de gente que ha volcado, se juntaron para inaugurar esta primera clase de la escuelita, descontrolados como siempre, en realidad buscan una excusa para emborracharse como siempre. Que si meriendan, que si cenan, que si la escuelita inaugura, es una realidad. Así que les mando un saludo a los malditos borrachines y a las malditas borrachinas que están ahí. Así que próximamente espero que hagan otra merienda y me inviten, porque estoy hace como 3 días preparando esta clase, que no es para nada fácil, porque es algo novedoso, ya no hay más plaquitas ahí con frases. Vamos a hacerlo hablar al general, que nos dé una clasecita. No sé cuánto va a durar esto, puede durar bastante, puede durar poco, pero bueno. La idea es repasar un poco el tema de los contenidos que estuvimos viendo el año pasado, no en profundidad, pero por lo menos repasar los conceptos clásicos del tema de la conducción, del tema de la organización. Y yo quería arrancar haciendo hincapié de algo que no hablé mucho el año pasado para no inflamarle
las guindas, y es algo que puede sonar medio abstracto, medio romántico, hasta algo cursi, pero yo creo que esto de lo que no se habla mucho es la esencia del peronismo, la cuestión de la mística del peronismo, el tema del amor al prójimo, sintetizado en esa frase, la patria es el otro. Siempre utilizamos palabras como conciencia social, solidaridad social, justicia social. Siempre diferentes conceptos, siempre proyectados hacia el otro. Y por eso había rescatado bastantes frases de Perón hablando del tema. Lo que pasa es que Perón, casi todas sus charlas, hablaba de la cuestión humana, porque el peronismo, más allá de generar cambios en lo político, más allá de generar los cambios en lo económico, en lo social, la esencia, la piedra fundamental de la revolución justicialista es la revolución humana, el cambio, ese hombre nuevo para una nueva Argentina. Y ese hombre nuevo no es una cuestión de raza ni de nada, sino es como hablaba de una raza espiritual, de algo espiritual, basado en la solidaridad, basado en el cristianismo, ¿verdad? Número 14, profundamente cristiana y profundamente humanista, la filosofía de la vida del justicialismo. Y basado en esa gran verdad que es la piedra angular de toda esta construcción. Vamos a arrancar con una frase de Perón, definiendo un poquito el tema de la patria y por qué la patria es el otro. Y por qué es tan importante en el tema de construcción de una comunidad organizada. ¿Cuál sería la base de esa construcción de esa comunidad organizada? Pues parece que la comunidad organizada es un conjunto de reglamentos o de cuadritos, decir, bueno, por un lado tenemos las organizaciones libres del pueblo, por otro lado tenemos al Estado, al gobierno, sí, fantástico. Eso, digamos, son cuestiones accidentales, son creaciones del hombre, pero la esencia de la comunidad organizada es ese estado de conciencia social, esa acción solidaria que da la Unión Nacional. Por eso el concepto de patria para Perón no estaba tan abocado a los símbolos, a la simbología, sino que estaba abocado hacia el otro, hacia el prójimo. Vamos con la primera el valor frase. Extraordinario que como fuerza propulsora de los pueblos es el patriotismo. Pero hay que analizarlo. No corren tiempos en que se puedan inculcar en las masas valores abstractos sin considerar también las situaciones positivas y concretas de los hombres y de los pueblos. El capitalismo. Fíjense, las situaciones concretas de los hombres y de los pueblos. Las situaciones concretas es el hombre y su realidad, el hombre y su contexto, es la comunidad y su contexto. Fíjense cómo hace hincapié Perón en la cuestión esa humanista del hombre. El capitalismo siempre elaboró el patriotismo sobre cuestiones abstractas, porque no tenía nada concreto que ofrecer a sus pueblos. Entonces creó un sinnúmero de símbolos que no representaban sino una idea de lo que todos sabían que no era así. El patriotismo, como lo entiendo yo, es el verdadero sentido de solidaridad, es amor a la comunidad, es amor a los hombres y mujeres que componen esa comunidad. Yo no puedo amar ni las casas, ni las calles, ni los campos, ni las bestias. Yo amo a mis hermanos y ese es el verdadero patriotismo. Y de acá surge esa síntesis, ese apotegma hermoso de que la patria es el otro. Fíjense qué importante en la construcción, ¿no?, de la comunidad, de esa comunidad organizada,
que a veces se sistematiza o se lleva a un plano abstracto el tema de la comunidad organizada, pero el tema de la comunidad organizada son varones, mujeres solidarios, todos entre ellos conformando esa comunidad. Pero a la vez esa comunidad que tiene esa conciencia social, que busca la justicia social y que busca en el fondo el bien común de todos los miembros de esa comunidad, a la vez tiene que estar organizada. ¿Sí? Que de ahí viene la cuestión de organizaciones libres del pueblo, pero eso lo vamos a tratar en otro momento. Vamos a seguir planeando en el tema de la relación de lo que es la patria y cómo es el hombre y su circunstancia, el hombre y su contexto, que en este caso el que plantea el justicialismo es el hombre y la comunidad, armonía entre el hombre y la comunidad. Por eso, dice Perón, que la patria es como la madre, y nos explica de la siguiente manera. Una madre tiene un hijo y lo tiene en un zaguán, y después a los 20 años lo encuentra y quiere que la ame, es una injusta y una ilusa. No tiene por qué amarla. El amor está en el sacrificio de la madre, en la ayuda de la madre cuando el niño lo necesita. La patria es en cierto sentido la madre de todos nosotros, pero si es una madre desnaturalizada que solo nos da miseria, dolor y hambre, ¿cómo podemos amarla? Clave el tema de esta comunidad. Nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. No existe una comunidad que pueda realizarse si sus integrantes no se realizan. Es en esa retroalimentación de que la comunidad le tiene que otorgar algo al individuo y el individuo le tiene que otorgar algo a la comunidad, que esa es la verdadera manera para que funcione y para que exista realmente el amor a la patria. Que el amor a la patria no es solo a los símbolos, como nos decía Perón, que el capitalismo, como no tenía otra cosa para darnos, nos dio los símbolos. Y los símbolos no alcanza para realmente dejar la vida por la patria. Si no le ponemos ese contexto humanista y ese contexto cristiano. Entonces, seguimos con el tema del amor a la patria. Pero ¿cómo podría llegarse a ese amor si dejáramos libertad para que en la comunidad desorganizada cada hombre sea un lobo para el hombre, de acuerdo a la vieja sentencia? Es necesario primero crear una comunidad amable. Uno ama lo que es para amar, no lo que es para odiar. Y esa es una cosa que radica exclusivamente en el alma de las personas. El amor a la patria es como el amor a la madre. Una madre tiene un hijo y lo tiene en un zaguán, y después a los 20 años lo encuentra y quiere que la ame, es una injusta y una ilusa. No tiene por qué amarla. El amor está en el sacrificio de la madre, en la ayuda de la madre cuando el niño lo necesita. La patria es en cierto sentido la madre de todos nosotros, pero si es una madre desnaturalizada que solo nos da miseria, dolor y hambre, ¿cómo podemos amarla? Pero cuando esa patria se desvive a través de su comunidad, de su gobierno, a través de cada uno de sus hombres, porque nadie sufra, porque nadie llore, esa es la madre que queremos todos. Y entonces ese patriotismo es natural. Ese patriotismo no se hace por discursos ni por enseñanzas. Ese patriotismo es innato en los individuos. Y lo que debemos hacer es que el patriotismo sea un sentimiento natural y no creado. Pero las oligarquías capitalistas que explotaron al pueblo no pudieron ofrecerle ese amor real y entonces le ofrecieron símbolos en los que nadie creía. Bueno, polémico y claro como el agua. Por eso esto sería como los fundamentos y los justificativos del porqué de la comunidad organizada. ¿Por qué del amor a la patria? ¿Por qué cuando habla de patria habla del amor a la patria, dejar la vida por la patria? Es muy interesante. A veces cuando hablamos de comunidad organizada nos referimos a ese texto filosófico y hacen elucubraciones académicas que a veces nos secan un poco las pelotas.
y se olvidan de lo básico. Fíjense que ahí nombra que una comunidad desorganizada, donde la libertad es total y se transforma en una libertad liberticida, el hombre es lobo del hombre, ¿sí? Tiene la libertad de esclavizar, tiene la libertad de explotar. Entonces esa comunidad organizada viene a romper con eso, viene a romper con las oligarquías, con esas minorías que tienen poder, viene a romper con la explotación del hombre por el hombre. Y no tan solo viene a eliminar eso, sino también viene a la búsqueda de un sentimiento de solidaridad, un sentimiento de amor al prójimo, donde esa patria es el otro. Entonces, prosigue Perón. Ir formando los verdaderos sentimientos del pueblo argentino que desplacen y reemplacen a los viejos sentimientos del engaño, de la explotación y de la mentira. Los tres vicios de la oligarquía: el engaño, la explotación y la mentira. ¿Sí? También el tema del egoísmo está presente, que Perón lo trata mucho, el tema del egoísmo, pero a todo nivel, no solo a nivel comunitario, sino a nivel de las organizaciones, porque cuando uno se incorpora y pertenece a una organización, lo primero que tiene que pensar es sacar ese sentido egoísta y laburar en función de la organización. Ya pertenecer a una organización surge un sentimiento de solidaridad, naturalmente. Lo que hay que tratar de hacer es profundizar, que ese sentimiento también se transforme en acción y que la voluntad también esté regida por ese sentimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema para llegar a esa comunidad organizada? Porque si fuese tan fácil, no hubiésemos tenido una revolución del 55, no hubiésemos tenido todas las dictaduras militares, la del 76, y no hubiesen estado durante tanta cantidad de décadas destruyendo el Estado justicialista que armó Perón. El ataque no solo es a las estructuras políticas, económicas, sociales, legales que creó el peronismo, sino acá lo que hay es una guerra psicológica, una guerra espiritual. Buscan crear un sentimiento de derrota. Buscan crear que no se puede construir esa comunidad organizada, que esa comunidad organizada es una utopía, de que ya es cosa del pasado, es anacrónico, lo que quiso hacer Perón no llegó a construirla, y te van atacando y te van atacando. Hay veces te atacan de afuera y a veces de adentro. Ojo que hay muchos que están dejando de llamarse peronistas, hay muchos que están dejando de lado la doctrina, hay muchos que están dejando el concepto de comunidad organizada, hay muchos que están dejando las bases fundamentales del justicialismo peronista. ¿Por qué? ¿Porque son traidores? Algunos sí, algunos son unos traidores de miércoles. Pero en su mayoría, lo que yo detecto que tienen es un sentimiento de derrota, ¿sí? Un sentimiento de resignación. Los han penetrado psicológicamente y han llegado hasta el fondo de su ser y les han implantado esa semilla del derrotismo. Por eso dice Perón: El dirigente debe ser un luchador, que el dirigente debe ser un vigilante permanente en defensa de los intereses. No queremos dirigentes sometidos, esos dirigentes a los cuales la oligarquía se encargó muchos años en inculcarle la resignación, que es algo así como inculcar la esclavitud. La resignación es el arma de la esclavitud. La resignación es el alma de la esclavitud. Entonces, ¿qué te dicen los resignados? No, el peronismo no va, de las 20 verdades quedan 2, 3 que sirven, la doctrina, ¿para qué? Ya está, vamos a hacer algo nuevo, tenemos que hacer un capitalismo con justicia social, ya te meten en el sistema imperialista. No olvidemos que Perón nos dijo antes de morirse: el ser o no ser de la nación argentina es neocolonialismo o liberación. O el imperio nos somete o nos liberamos. Y así proyectó hacia el futuro, que dijo: el 2000 nos encontrará unidos o dominados en la cuestión de la patria grande. Pero también
no solo en la cuestión de la patria grande y la liberación continental, sino también a los argentinos. Unidos o dominados, porque el lema del imperio es divide y reinarás. Entonces, no solo es destruir las estructuras políticas, sociales, económicas y legales que creó el peronismo, sino también destruir las organizaciones. Pero las organizaciones no se destruyen fácilmente, como los sindicatos. No puedes destruir un sindicato por decreto porque sería un quilombo. Entonces buscan el camino más eficaz, que es generar este sentimiento de derrotismo. ¿Sí? Una resignación que es el alma de la esclavitud. Y lo que se encuentra hoy en día en muchísimos peronistas, o que ya dejaron de llamarse peronistas, es resignación. Resignación. Y lo que hay que buscar es eliminar la resignación. Yo siempre digo lo mismo. Un día hubo un solo peronista que fue Perón. Y apareció uno y le habló, y apareció otro y le habló. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer, hizo. Secretaría de Trabajo y Previsión. Hizo, habló, inculcó, generó una doctrina, y fíjense cuántos millones de peronistas hay en la Argentina y en el mundo. Es esa fe. Si Perón se hubiese resignado del primer día porque le decían que era un loco, le decían que era un pelotudo, que nunca iba a hacer todo lo que hizo, él hubiese desistido en el minuto 1 y se hubiese aliado a la oligarquía y hubiese hecho otro proyecto de país. Una suerte de oligarquía con baja intensidad de justicia social. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear escuela como esta escuela peronista y adoctrinar, no solo ser profesor en una escuela, sino en el día a día. Luchar no solo con los mensajes de la oligarquía o con los proyectos, contra los proyectos de la oligarquía, sino también apuntar, ver que la persona enfrente es un ser humano, tiene una psicología y puede llegar a estar resignado, puede llegar a estar derrotado, y por eso piensa de esa manera. Lo que hay que hacer es generar esperanza en las compañeras, en los compañeros, hasta en el mismo enemigo, que quizás se transforma en enemigo por la resignación. Y fomentar la solidaridad social también, pero más que nada con los hechos. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al tema de la formación. Por eso yo arranqué con esta temática, que es tan importante, para fomentar esa cuestión, o no solo fomentar, sino explicar un poco del por qué es tan importante la solidaridad social, la conciencia social en nuestra concepción, en nuestra filosofía. Entonces, las oligarquías buscan no solo generar ese sentimiento de resignación, sino también buscan que no se informe, que no piense las grandes masas y que tengan intermediarios, más que nada representantes que piensen por ellos. Entonces Perón viene y rompe con esa lógica. Y lo que dice, lo que hay que hacer es elevar culturalmente a la masa. Elevarla culturalmente, para que se den cuenta de que los están cagando. Más o menos así. La escuela ha de servir para elevar en la masa el nivel cultural integral de la misma. Y debe servir para desarrollar cada día más la solidaridad social. Fíjense, el tema de la cultura nacional, la cuarta bandera, pero más que nada sacando lo nacional, el tema de la cultura, elevar la cultura. Fíjense cómo hace hincapié en el tema de elevar la cultura y la solidaridad, base de toda nuestra concepción, base de toda nuestra concepción. Entonces, ¿cómo se hace el camino para llegar a la solidaridad social? El desarrollo de una conciencia social es solo un sector de lo que podemos hacer en este sentido. Es una acción dirigida a la comprensión y a la inteligencia de los hombres. Es dirigida también a los buenos sentimientos de los individuos. Pero tenemos que ir más allá. Esa conciencia social debe dar un paso adelante, convirtiéndose en solidaridad social,
que ya toma el alma de los hombres y el alma de la comunidad. Claro como el agua. No solo pensar, sino actuar. En la acción ser solidario. ¿Sí? Que es el único camino para llegar a la unidad nacional. Por eso dice Perón. Primero, despertar en las masas populares una conciencia social. Incrementarla y darle una mística personal hasta convertirla en una solidaridad social. Que ella ha de terminar en una solidaridad nacional a través de la única que podremos llegar a la verdadera unidad nacional. Conciencia social, algo racional que uno piensa, analiza y en sus análisis ve al otro, ¿sí? Pero ahí viene el proceso místico, ¿sí? Cuando uno inteligentemente analiza una verdad y la concibe como verdad, pasa al plano sentimental, ya la abraza como uno y ahí viene el proceso místico, la mística. Un sentimiento que no tiene explicación, algo que no es irracional, es arracional. Y de ahí nace esa solidaridad social, que no es pensada, brota, porque ese sentimiento solidario descansa en lo profundo de nuestros espíritus y genera esa alma peronista, que el alma peronista no es que cantamos la marcha, el alma peronista lo que busca generar en esa alma peronista es una solidaridad social, ¿sí? Que actúe solidariamente, que piense solidariamente. Porque como dice, reza la verdad número 21 que proclama la escuelita, la primera condición para ser peronista es ser bueno. Entonces, ¿dónde nace y dónde tiene que quedar la unidad nacional? ¿Dónde está la unidad nacional? ¿Dónde está? Pero la unidad nacional no se consigue geográficamente. Ah, Es ojo. necesario desarrollarla anímicamente. La unidad nacional debe de estar en los corazones y no en los mapas. Claro que sí. Debe estar en los corazones y no en los mapas. Fantástico. Todas frases que pueden llegar a quedar plasmadas en miles y miles de paredes. La unidad nacional debe estar en los corazones y no en los mapas. Una hermosura. Así que bueno, ya saliendo de esta primer parte que explica dónde está la revolución humana del justicialismo, hacia dónde apunta el real cambio en las personas, lo que busca el peronismo. Es que piensen primero, piensen, analicen, ¿sí? Y se genere esa conciencia social. Y después brote esa solidaridad social. Ahora vamos a pasar de este plano místico y espiritual, vamos a pasar a un plano más de la cabeza. ¿Sí? Porque las trampas de la oligarquía, las trampas del imperialismo, todos esos enriedos y todas esas trampas nos vienen a través de ideas, de información, de engaño, de posverdades. Así que lo que tenemos que generar son escuelas o espacios, ateneos o lo que sea para esclarecer a las personas. Vamos con Perón. Estas escuelas sindicales están destinadas a abrir los ojos a nuestros hombres, abrirle los ojos y ampliarle la inteligencia. Que cuando el hombre abra los ojos y vea claro, él sabrá qué es lo que le conviene y se pondrá en la defensa de sus propios intereses y no podrá ser engañado por el más ingenioso de los malabaristas de la oligarquía o de la política. Que cada hombre sepa, compañeros, qué es lo que le conviene. Fíjense qué importante, que a veces hablaban de que Perón lo llevaba de las orejas y que la masa no piensa. Y fíjense que acá, con el tema de la elevación cultural, con el tema de las escuelas para esclarecer a las personas, no es que la masa no piensa. Para Perón la masa piensa, pero hay que enseñarle a pensar para que no sean engañadas. Y fíjense lo que dice al final. Estas escuelas sindicales están, ¿qué es lo que le conviene? Para que sepa bien qué es lo que le conviene.
no le van a decir lo que le es conveniente, no nos van a decir, a un peronista no le van a decir lo que le es conveniente. El amigo peronista sabe lo que le conviene o lo que no le conviene. Y ahora le dejo una de las frases, una de las mejores extractos que hay. Presten mucha atención, presten muchísima atención y escuchen esta belleza. Es necesario que de ahí, de esas escuelas, surja el discernimiento. Cuando le dan a uno un diario, o escucha la radio, o le cuentan un cuento, hay que someterlo primero al propio discernimiento antes de dar el fallo. Hay que desarrollar la profundidad de análisis propio en cada uno de nuestros hombres, para que se califiquen y se capaciten para su... Hay que desarrollar la profundidad de análisis propio en cada uno de nuestros hombres. Capacidad de análisis propio. Se califiquen y se capaciten para su propia apreciación. Yo su recuerdo propia que apreciación. contaba un viejo cuento que me enseñó mucho Vámonos. para que se califiquen y se capaciten para su propia apreciación. Para su propia apreciación. Fíjense, esclarecer a la masa, pero no tan solo esclarecerla, sino enseñarles a pensar. Hay que enseñar a pensar y que sepan analizar, ver. A ver si lo tengo por acá. A ver acá. ¿Se acuerdan de esto? Método de la acción. Ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Esto es lo que está diciendo. Punto de partida, punto de llegada, camino a tomar. Este análisis, que en cada situación, esto no solo es para la política, esto es para la vida misma. En cada situación tengamos la capacidad de análisis, pero para eso hay que formarnos. Para eso tiene que haber escuelas de formación para generar esa capacidad de análisis. Ver base para apreciar, resolver y actuar. Entonces seguimos. Escuchen bien esta anécdota. Yo recuerdo que contaba un viejo cuento que me enseñó mucho en mi vida. Una vez mi padre, que era estanciero en la Patagonia, compró unos carneros finos aquí en la exposición rural. Se lo mandaban para allá, para el Chubut, pero él tenía la impresión cuando llegaron de que se los habían cambiado, como siempre hacen estos vivos. Yo que era chico le dije, no, papá, ¿qué van a cambiar? ¿No ves que son los animales? Le miraba la oreja, que estaba tatuada y todo. Yo miraba los carneros, ¿cómo lo van a cambiar? Es gente seria. Y me dijo, vea, no, mira, no te ilusiones mucho con la gente seria, esa que siempre dice la verdad. Dice, mira, fíjate vos, dice, tenía un perro grande que le llamaba León, le dice, León, 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 y el perro vino, dice, ¿ves? Le digo León y viene, no es León, es perro. Este lo habrán leído un montón, pero bueno, ahora está en audio. Una belleza. Y a veces el engaño es así. Es una cosa de loco. Pero bueno. Perón lo que busca es eso. Desengañarnos, esclarecernos. Pero no con sus propias apreciaciones. Sino busca que nosotros aprendamos a apreciar la realidad de las cosas. Es la única manera también de liberarnos, porque la liberación no solo es a nivel político o económico, también es a nivel mental, ¿sí? A nivel interno, tiene que haber una liberación interna. Y una de las mejores maneras para la liberación interna es el tema de pensar por uno mismo y darse cuenta de las cosas, tener esa capacidad de análisis. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué pensar? ¿Para qué analizar? ¿Para qué carajo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca? Y cuando un pueblo tiene en cada ciudadano un hombre capaz de discernir por sí, y tiene en cada ciudadano un hombre interesado en la cosa pública, ese país está salvado. Pero donde los ciudadanos no les interesa la cosa pública, y donde los ciudadanos no son capaces de discernir sino en majadas, ese país está irremisiblemente perdido. El valor de un pueblo está en el valor de cada uno de sus hombres. Clave. Un pueblo comprometido. En los 70 hablaba de un pueblo politizado que puede llegar a tener un
una cultura política, que no solo esté informado de la política, sino que pueda comprenderle a la política. En esa apreciación, detrás de esa apreciación, llega la comprensión de los procesos políticos, de los procesos económicos, o de la misma mentira que le pueden decir a uno cuando uno está militando en la política o en el sindicalismo. ¿Sí? Comprensión. Uno tiene que pensar. Básicamente eso. Y no tan solo pensar, que no nos quedamos, que no somos intelectuales, no nos quedamos en un escritorio o acá en un vivo de Instagram hablando nada más, sino tenemos que ser hombres de acción. No nos podemos quedar solamente palabreando. Para que esas escuelas no se transformen nunca en instrumentos de inútil, inoperante enciclopedismo sindical. Que formen allí hombres de acción, que son los únicos que salvan. Los demás, esos suelen servir para embrollar a los pueblos y para complicar la vida a la humanidad. Eso es lo que busca la escuelita. La escuelita peronista busca formar mujeres y varones de acción. No solo que tengan una lengua afilada y sepan meterse en un debate o hacer buenos análisis, sino que actúen, que se metan en el barro, que se tiren, que vayan, que si los cagan, que sigan para adelante, que no lo sientan como una derrota. Siempre hay que avanzar. Y más después, por ejemplo, hubo mucha tristeza después de este cierre de listas, pero eso no los puede tirar abajo. Había mucha gente con el espíritu por el suelo y no los puede tirar abajo. Eso les tiene que dar más energía para seguir luchando y buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta a todo eso. Por eso tenemos que pensar, nos tenemos que formar, ver base para apreciar base para resolver base para actuar. Tenemos que estar atentos. Esto es una lucha que no termina. En realidad solo termina cuando nos agarra la resignación. Ahí sí abandonamos todo, tiramos la mochila y nos vamos a nuestras casas. Por eso, ¿qué clase de dirigentes tenemos que ser o proyectarnos? ¿O qué clase de militantes tenemos que ser? General, ¿qué clase? Las organizaciones efectivamente, según me lo viene demostrando la experiencia, no cuentan tanto por el número de cotizantes cuanto por la calidad de los dirigentes que la encuadran. Digo siempre en esto una vieja afirmación de los griegos. Vale más un león al frente de 100 ovejas que una oveja al frente de 100 leones. Hay que ser leones, no ovejas. En la cabeza, en los conductores está la solución. Fíjense que por Perón cómo planteaba el tema de la organización cuando habla de encuadramiento. Cuando habla de encuadramiento no es solo tener un conductor estratégico. El conductor estratégico es el que planifica, el que ve el todo y sabe hacer los análisis de la realidad y proyectarlo hacia el futuro y ahí hacer las planificaciones pertinentes para conducir al movimiento. Pero de ahí para abajo hay un pueblo o una organización, lo podemos llevar a una mini organización. 20, 30, 40, 100 personas. Puede estar el conductor estratégico que arma la rosca, que organiza el global de toda la estructura, pero con eso solo no alcanza. Hace falta dirigentes de encuadramiento, que esos dirigentes de encuadramiento son los que organizan para más abajo, ¿sí? Son los que encuadran, son los cuadros intermedios, los auxiliares del conductor estratégico. Entonces fíjense que Perón decía, como todo esto, como el universo es nuclear, se organiza siempre alrededor de un conductor, de una persona del que encuadra. Por eso hablaba mucho de encuadramiento. Entonces necesitas leones, necesitas gente que entienda el proceso de organización, que la organización no solo es material de hacer cuadraditos y meter gente en lugares, sino también el tema de la organización espiritual, de mantener la unidad de concepción, que todas esas personas que integran la organización piensen de una manera similar, sientan de una manera similar y resuelvan de una manera similar. Que esa es la gran potencia
de una organización, cuando están todas las fuerzas proyectadas hacia un objetivo, hacia un punto. Ahora, si vos tenés, como decía Perón, leones dirigidos por ovejas, y eso no va a funcionar. La clave es que sean leones que dirijan ovejas y que con el tiempo esas ovejas se transformen en leones. Entonces, hablamos de organizaciones, hablamos del conjunto, hablamos de organizaciones, no hablamos de caudillo. Vamos a recordar, caudillo, 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 caudillo. ¿Qué caudillo? Tiki. Conductor versus caudillo. Conductor crea cosas permanentes, aprovecha la organización, educa y forma cuadros. ¿Qué estuvimos hablando? Esclarece, eleva culturalmente, forma cuadros integrales, cuadros para encuadrar. ¿Qué hace el caudillo? Crea cosas circunstanciales, efímeras, ¿sí? 2 meses antes de la elección te arma una organización y después que revienten todos los que militaron y los dejan en culo durante 1 año y medio, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Eso es cosa de caudillo. Entonces, ¿y qué hace con la organización? La explota, los encartucha a todos los pobres militantes, los utiliza, le hace la engañifa al militante. Lo utiliza, negocia, y si te he visto no me acuerdo. ¿Y qué va a educar? No educa una mierda. ¿Cómo va a educar si se van a dar cuenta de que es un garca? Entonces los mantiene cautivos, así en una suerte de ignorancia política. Siempre hay material para esos caudillos. Y sobran y abundan. Pero tienen éxitos a corto plazo. Éxitos a corto plazo. Y después con el tiempo se van haciendo de una fama que a largo plazo terminan por opacarse. En cambio, que es conductor, que crea cosas permanentes, que aprovecha la organización, pero no en su provecho. Utiliza la organización para llegar a los objetivos de la organización. Y educa y forma cuadros. Ese tiene un futuro impecable. Quizás le va a costar un poquito más, un poquito menos, pero al caudillo lo va a pasar por arriba. Entonces, volviendo al el método anticaudillo. Que la Dice Perón. política ha acarreado a nuestro país en algunas circunstancias y en algunas épocas especialmente se han debido a la existencia de esos caudillos que hicieron de la política una actuación o un desarrollo discrecional y personal siempre perjudicial al conjunto. Por eso nosotros, desde el primer momento, tratamos de crear organizaciones para evitar el personalismo y dimos al movimiento una doctrina para evitar discrecionalidades personalistas. ¿Se entiende? La búsqueda de organizaciones que elimina a la prioridad del caudillo. Porque el caudillo busca intereses personales. El conductor busca el interés de la organización. Y el tema de la doctrina son los parámetros para seguir en la planificación. Ahora, si no hay doctrina, el caudillo se puede hacer el conductor y discrecionalmente puede llevar a la organización para acá, para allá. Ojo. Ojo con eso. Entonces, es importante la organización, es importante la doctrina y es importante los cuadros. Los conductores y los cuadros auxiliares. Los dirigentes de encuadramiento son clave. Y acá hace falta dirigente de encuadramiento. Hay que formar dirigente de encuadramiento. ¿Sí? Bueno, vamos ya terminando. Y voy a retomar un poquito de lo de más atrás. El tema de esclarecer, el tema de pensar, el tema de razonar. ¿Sí? El militante, el ciudadano, tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que comprender los procesos. Porque cuando piensa, cuando razona, a la hora de tomar decisiones, el acto es verdaderamente libre, es voluntario. Y lo mismo sucede en el proceso de conducción. La conducción es voluntaria.
el conducido le da el poder al conductor. No es que el conductor los domina, así como decían que Perón era un mago que los tenía a todas las masas. La clave de esto, de que voluntariamente eligen a su conductor, fue el 17 de octubre de 1945. Voluntariamente le dieron todo el poder, todas esas masas que fueron a liberar a Perón, voluntariamente decidieron que él era su conductor y le otorgaron todo el poder. ¿Sí? Que el poder no es más que una suerte de una voluntad que realmente está a disposición del conductor. ¿Sí? No regalada, una voluntad ciega, pero voluntariamente lo siguen al conductor y creen en el conductor y tienen fe en el conductor, porque no los va a traicionar. Y Perón nunca los traicionó, por eso Perón sigue siendo lo más grosso del mundo. Nunca traicionó al pueblo, nunca traicionó al movimiento, nunca, nunca, nunca. Y por eso seguimos en partes siendo conducidos por Perón. Entonces nos dice el general, allá por los años 50. Lo contrario sería mandar. Y nosotros no tenemos mando, tenemos dirección y gobierno, que no es lo mismo. El que manda tiene la gente subordinada así. El que dirige y el que gobierna está conduciendo a una cantidad de hombres que lo acepta voluntariamente, pero que también voluntariamente lo puede rechazar. Genial, genial. Si Perón hubiese sido un garca, el pueblo le hubiese dado la espalda, no sé, en el 55 cuando él estaba en el exilio. Hubiesen dicho, chao, forro, nos vemos en Disney. No te damos más pelota. Pero voluntariamente lo siguieron eligiendo como conductor. Cuando vino el neoperonismo y Perón estaba a 12.000 kilómetros, allá por los 60, todos los traidores sindicales que querían formar el nuevo peronismo, el neoperonismo, que se aliaron a Onganía y quisieron hacer una suerte de revolución imaginaria, sin doctrina, sin planificación, sin nada, una revolución porque ellos se creían revolucionarios. La masa obrera, el pueblo trabajador seguía eligiendo como conductor a Perón y nunca renunció a esa conducción. Y Perón volvió y siguió eligiendo al conductor. Y Perón se murió y sigue conduciéndonos desde el más allá, con sus frases, con sus audios, con todo. Esa es la profundidad del peronismo. Esa es la profundidad. Pasa un plano ya, un plano espiritual. Supera la cuestión de la razón. Esa mística arracional. Ese sentimiento que nos brota. Y acá vamos a pasar un poquito a la magia de Perón. La magia poética de Perón. En lo que es la conducción, pero la conducción humana. No la conducción esa de que el líder, que la zoronga, la conducción humana, porque se conducen personas de carne y hueso, no robots. En eso, la experiencia me ha demostrado que gobernando se tiene mucho más poder que mandando, porque el que gobierna lo hace sobre el corazón de las personas y el que manda lo hace solo sobre la voluntad de las personas. Ojo con eso. El que gobierna lo hace sobre el corazón de las personas, el que manda solo sobre la voluntad. Como un soldado, que lo tiene que hacer porque es una cadena de mando. Pero en el caso de un conductor o de quien gobierna, ya pasa a otro plano la cadena de mando esa. Entonces, en la conducción, en ese camino de la persuasión, también está el camino al poder. Fíjense, llévenlo a hechos concretos. Perón en el exilio a 12.000 kilómetros tenía un poder inmenso, porque seguía conduciendo el corazón de las personas. Cuando estuvo preso, que lo habían separado de su pueblo en la isla Martín García en el 45, siguió conduciendo el corazón de las personas y lo fueron a rescatar. Y así puede encontrar diferentes momentos en el cual esto que plantea Perón es real.
El que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder. Pero también al adquirir ese poder ha de saber que el poder es como la riqueza. Si uno la derrocha, se queda pobre pronto. Ese poder hay que saber utilizarlo. Por ejemplo, el poder de la movilización de Perón. Perón no movilizaba todos los días a Plaza de Mayo. Lo hacía en eventos muy puntuales y en situaciones muy puntuales en la cual se necesitaba movilizar. ¿Sí? Economía de fuerza, uno de los principios de la conducción, la economía de fuerza. No hay que derrochar esa fuerza, porque encima, esto bueno, en algo más abstracto, pero las personas se cansan cuando no podemos marchar todos los días, pues nos cansamos y aburre. ¿Qué es lo que le pasó a las marchas de Cambiemos durante la cuarentena? Marchaban cada 15 minutos porque un pájaro volaba, todo, se pudrió la gente, no marchó más. ¿Se entiende? Ahí hubo un caso concreto de esto, de que el poder es como la riqueza, y si se usa mucho, se diluye. Entonces, ¿qué hicieron los de Cambiemos? Tenían un poder de movilización y lo derrocharon. Lo utilizaron al pedo un montón de veces hasta que la gente se pudrió y terminaron las últimas movilizaciones, no iban ni 15 personas. Ojo con la filosofía del poder de Perón, ojo con el tema de la conducción. Vayan a conducción política, vuelvan a Perón, vayan y miren la película Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. Vayan y analicen con todas estas herramientas de la clase, vayan y busquen esa sabiduría de fondo que Perón siempre nos deja en sus frases que parecen tontas, pero son muy profundas, esos apotegmas profundos. Entonces nos dice el general, ya casi terminando. Pero hay un poder que es superior a todos los demás poderes y que es inagotable. Inagotable. Y que a medida que uno lo usa, tiene más poder. Es el de la persuasión. Hay que persuadir a los hombres y no obligar a los hombres. Persuadir, convencer, demostrar, hacer pensar, que la gente analice y vea, pero con verdades, no con mentiras, porque nadie puede construir una mentira, sobre una mentira. Solo se construye sobre verdades, ¿sí? Porque la verdad está ahí en la realidad. Ahora, si le mentimos, no se puede construir nada sobre la mentira. Entonces, ese es el proceso. Proceso de reflexión, un proceso de convencimiento, que primero es un proceso en el cual va a la razón, después de la razón pasa a la voluntad, y después ya se transforma en un sentimiento y viene ese proceso místico que nos decía Perón, de que brota ese sentimiento, ¿sí? Ese poder que habla Perón es ese sentimiento de conducción desde el corazón, porque hay una lealtad, ida y vuelta. Y también hay confianza de ida y vuelta, desde el conductor a la masa y de la masa al conductor. También pueden leer Historia del Peronismo, que ahí Evita, en el libro Historia del Peronismo, habla cómo nosotros en la historia seguimos esa línea, de que la historia de la humanidad es la historia de los pueblos y de los conductores. Y Perón sigue esa línea histórica, se monta en esa línea histórica y avanza en esa línea histórica. Y para no caerse de esa línea histórica está la doctrina, que lo mantiene en constante evolución, para no caerse de la evolución. Además de la magia que tenía para analizar la realidad general, porque era una mente que estaba más allá de todo. El 2000 nos encontrará unidos o dominados. El ser o no ser de la Argentina es neocolonización o liberación. Y ha hecho miles y miles de previsiones, el tema del ecologismo. También Perón era una mente superior, comprendía pero muy bien los procesos históricos, los comprendía muy bien. Y tenía una capacidad de planificación estratégica a futuro descomunal. Pero él planificaba a siglos, era muy loco. Y bueno, para terminar, vamos a terminar el tema con filosofía del poder del peronismo. ¿Cuál es la verdadera filosofía del poder del peronismo? ¿Cuál es? Piensen, filosofía del
poder. Se le viene a la cabeza miles de autores, se le viene a la cabeza miles de teorías, pero no, es algo muy simple. La verdadera filosofía del poder. Persuadir es siempre mejor que obligar a los hombres. El hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila, después no. El persuadido es uno que noche y día trabaja para uno. Y acá estamos, trabajando noche y día por la doctrina peronista, por la causa peronista, por el justicialismo, por todo. Sin que nadie con una pistola nos esté mandando, sin que tengamos a alguien de arriba que nos diga qué hacer o qué no hacer. Acá estamos. Así que bueno, esa es la verdadera filosofía del poder peronista. Está ahí conduciendo desde el más allá, conduciendo desde la doctrina, conduciendo desde su sabiduría, conduciéndonos y nosotros trabajando día y noche, porque es una enfermedad el peronismo. Es 24/7/365, uno no hay un momento que deja de ser peronista, que se saca el traje de peronista y dice, bueno, sí, no. Uno está permanentemente metido en esto, porque es una filosofía de la vida, que nos guía, que nos lleva, y que se mete, y está ese proceso místico que nos brota peronismo. Nos brota en sentimientos, nos brota en ideas, nos brota, y en acciones solidarias, eso que hablábamos al principio, de construir una Argentina mejor, de construir una comunidad organizada. Tenemos ideas, tenemos la voluntad, y tenemos esa fe y esperanza que va en contra del derrotismo que nos quiere inculcar la oligarquía y el imperialismo venenoso con todos sus medios de comunicación. Así que a no decaer y tener siempre esa fe y esa esperanza que ante la derrota, que puede ser una derrota parcial, una batalla, hay miles y miles de batallas porque la guerra es larguísima. Es larguísima y tenemos que seguir para adelante. Tenemos que meterle. A no bajar la cabeza, mirar para adelante y proyectar. Como Perón, proyectar. Fíjense, Perón con el 55, cuando es derrotado y le pegan una patada en el culo y termina en el exilio, no agachó la cabeza, siguió laburando y le dio 18 años, volvió a ser presidente. Y se murió, se despidió de su pueblo y lo declaró su único heredero y fue como el fin de una película perfecta. Así que es meterle para adelante. Es la gran base del peronismo, es esa fe y esa esperanza que nos empuja y nos empuja y nos empuja. ¿Conocemos la derrota? Sí, en los hechos, pero adentro nunca va a entrar ese sentimiento de derrotismo. Así que metámosle para adelante y que el peronismo es el futuro, también nuestro presente. Así que muchísimas gracias por estar. Esta es la primera clase con un poco de caos al principio, técnico, así que quería dar vuelta un poco los conceptos y no ser tan esquemático con todo lo que veníamos hablando en las últimas y tratar de hablar de todo. Así que me excedí un poco de tiempo, ya llevamos una horita y bueno, les voy a dejar este temón de despedida. Y bueno, espero que reflexionen, lean a Perón, escuchen a Perón, lean a Evita, escuchen a Evita, métanle todo. ¿Qué quieren leer? El modelo argentino, vayan y lean el modelo argentino. Yo les recomiendo que le metan mucho a conducción política, porque todo esto está en conducción política, pero muy sutil, pero todo esto está en conducción política. Y si quieren llenarse un poco así de espíritu guerrero y esperanzador, lean Historia del Peronismo, que Evita es una cosa terrible. Evita es esa energía luchadora. Así que metámosle y bueno, bienvenidos a la Escuelita 2021 con un nuevo tema de fondo. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Ahora termino este vivo y arranco otro vivo con el celular y hacemos un par de entrevistas.
momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capitán. Ahí preparo el trípode y arrancamos con el celular. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, esa luz que no dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grande sos. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Pam, param. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, esa luz que no dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grande sos. Pero, cuánto vale, que con tu gran Ahora arranco otro vivo con entrevistas. Nos la vemos, patria gente. entera salvada está.